Luego dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí se ve que la primera forma en la que Jesús muestra su compasión por las personas es enseñando. Les enseñó muchas cosas. Vemos que Jesús comienza atendiendo necesidades espirituales. Y en segundo lugar, se preocupa también por la comida material. Es decir, que Jesús no les dio de comer para que vinieran al estudio bíblico o a la reunión. Quizá usted y yo hubiésemos sugerido lo mismo. Despídelos para que vayan y compren pan. Los discípulos tomaron la iniciativa de hacerle saber a Jesús de la situación. ¿Cómo que Jesús no se daba cuenta de lo que estaba pasando? Y aunque parecía lo más razonable en vista del ambiente, de las circunstancias, Jesús no tenía ninguna intención de hacerlo. Los discípulos actuaban con lógica, como usted y como yo, pero no con fe. Los discípulos podían pensar que aquella multitud no era su responsabilidad. Mire, si eso hubiera sucedido en tiempos actuales aquí en El Salvador, más de uno estaría vendiendo por lo menos abueladas, pupusas, semillas, frutas, qué sé yo, ¿vea? ¿No cree usted? Pero Jesús les demuestra que sí tenía una responsabilidad con ellos. Y aquí estaba la diferencia con el Señor. La misma multitud que despertaba compasión del Señor era una molestia para los discípulos. Jesús, como el buen pastor, hacía suyo el problema de la gente. Y si los discípulos querían llegar a ser fieles seguidores de Jesús, tendrían que aprender también esta importante lección. Nosotros también, usted y yo, porque esta forma de pensar que ellos manifestaron no está lejos de cómo pensamos nosotros. ¿Con cuánta destreza somos capaces de quitarnos de encima cualquier responsabilidad de hacer algo para ayudar a los demás? Es bien fácil. Luego dice, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Esta frase pone en relieve la pobreza de los hombres. Un lugar desierto, la proximidad de la noche, la multitud hambrienta, las proposiciones en discípulos, la provisión humana insuficiente. Ahora lo que tenían que aprender es que en medio de la escasez es donde Cristo obra con mayor claridad y poder. El principio que debían aprender es que en las manos de Jesús lo poco es siempre mucho. Y nosotros también debemos aprenderlo, porque con mucha facilidad miramos lo poco que somos, lo muy poco capacitado que estamos. Nos inunda el mismo pesimismo que los discípulos. Nos llaman para servir y siempre estamos argumentando el tiempo, la agenda, mis ocupaciones, la familia. Es que mire, yo no tengo experiencia. ¿Cuántos argumentos damos para hacer cuando el Señor nos llama a servir? Pero para sorpresa de los discípulos, vean esto. Jesús les dice, dale vosotros de comer. ¿Qué tal? Jesús les manda a ellos a que les dé de comer a toda esa gente. Con esto les estaba enseñando, ellos tenían una responsabilidad frente a las necesidades de esa gente, de esa iglesia, digámoslo hoy, y que no podían hacerse los desentendidos. De hecho, debían considerar esto como un enorme privilegio. Esto hay que tenerlo bien claro. No es una carga. No olvidemos que Jesús podía hacer esto y mucho más sin necesitar la ayuda de los discípulos y la nuestra también.
Sin embargo, el Señor quería que ellos participaran con Él. Mire, el Señor siempre, Él puede hacer las cosas, lo puede hacer todo, pero nos toma a nosotros, lo vil del mundo, lo pecador, lo incapaz, lo que no es. Por lo que el hecho de que los hombres seamos llamados a ser colaboradores de Dios es un increíble privilegio que de ninguna manera merecemos, hermanos. No merecemos. Esta es una evidencia más de su infinita misericordia. Y los debían aprender un principio básico. Más bienaventurado es dar que recibir. La obra del Señor no puede avanzar si no es con esta mentalidad. Pero el hombre natural siempre piensa en recibir y no en dar. Cuando Jesús les manda a hacer esto, ellos deberían pensar que Jesús les daría también el poder y los recursos necesarios para hacerlo. Probablemente que los discípulos nunca habían visto antes a Jesús hacer un milagro de esta magnitud, a pesar del éxito en su reciente misión. Pero tenían que aprender a confiar en Jesús en cada nueva circunstancia, sabiendo que su poder no tiene límites. Y sigue el pasaje diciendo que vayamos y compremos pan. Oiga, no entendieron lo que Jesús les decía, porque seguían pensando en términos humanos y respondieron sorprendidos, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Yo quizás le hubiera contestado, mira, Señor, ni todas las pupuserías juntas de Olocuilta darían abasto. Reaccionando con incredulidad y justificando mi razonamiento. Entonces Jesús les dice, miren, veamos cuántos panes tenéis. Esta pregunta serviría para que se dieran cuenta de que cuando ponemos en las manos del Señor lo poco que se tiene, Él es capaz de multiplicarlo de una forma milagrosa. Por esta razón, nunca debemos pensar que somos poca cosa. Cuando pensamos en el servicio para el Señor, porque en sus manos son el hombre y la mujer más sencilla, puede ser un medio de bendición para muchos. Más adelante les dice que hiciesen recostar a todos por grupos. Y es que a pesar de que los discípulos no habían estado a la altura de lo que el Señor pretendía hacer, siguió contando con ellos. Ahora le mandó algo más sencillo. Era organizar a las multitudes. En alguna medida esto demandaría fe, porque no sabían todavía lo que iba a hacer Jesús con ellos, con eso. Y es que el Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que sería una tarea futura. Alimentar a las multitudes con la palabra, en dependencia completa del Señor. Luego dice, levantando los ojos al cielo. Jesús busca la fuente de poder, el cielo. Al hacerlo de esta manera les estaba dando una lección muy gráfica de que su poder venía del mismo cielo. No debían buscar la fuente en ninguna otra parte. Y es que, hermanos que me escuchan, no la hay. No hay otra fuente de poder. ¿De dónde vendrá mi socorro?, preguntaba el salmista. Mi socorro viene de Jehová. Por lo que debemos recordar que por medio de Cristo nosotros ahora también tenemos abiertas las puertas del cielo para acudir en busca del oportuno socorro, según Hebreos 4:16. Y finalmente dice el pasaje que recogieron lo que sobró. Quedaron 12 cestas llenas, mucho más que con lo que habían comenzado. Todo esto nos muestra que Dios es un dador generoso. Para cerrar, hermanos, el evangelista nos muestra el contraste con el pasaje anterior.
donde nos presenta a Herodes y al Señor Jesús. Herodes, conocido como el rey de los judíos, un hombre carente de compasión, que lejos de atender las necesidades del pueblo, acababa de matar a uno de sus grandes líderes espirituales, a Juan el Bautista, en medio de una gran fiesta. Ahora Marcos, el evangelista, presenta al verdadero rey de los judíos, que muestra su compasión por su pueblo, por el pueblo, y su disposición a servirle y atenderles. Terminaron el día dándoles un tremendo banquete a la orilla del mar de Galilea. Qué lindo escenario, ¿verdad? Qué bonito. Nos anima este pasaje, hermanos, a depender del Señor paso a paso, día a día, circunstancia a circunstancia. ¿No cree? Adoremos al Rey, al auténtico Rey, a Jesús. Que el Señor le bendiga, que tenga una muy buena semana y descanse si puede. Buen día, queridos hermanos. Es para mí un gusto el que nos encontremos nuevamente en este espacio de la reflexión. Nuestra porción de hoy se encuentra en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 30 al 44. Vamos a leer entonces esta porción de la escritura y luego vamos a ir viendo algunos detalles que vamos a aprender, principios de la vida ministerial del Señor Jesús con sus discípulos. Versículo 30 del capítulo 6 hasta el 44. Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron y fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despide para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50. Entonces tomó 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestos y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran
5,000 hombres. Bueno, después de un viaje misionero, los discípulos volvieron a encontrarse con Jesús. Le explicaron todo lo que habían hecho. Ya se imaginarán ustedes, o nos imaginamos, ese ambiente, ¿verdad? En el que ellos se y empiezan a contar lo que había sucedido. Y es en que el Señor los llama aparte para que tuvieran un tiempo de descanso con Él. Pero ese tiempo se vio interrumpido porque las multitudes llegaron en su búsqueda. Esto confirma el impacto del ministerio de Jesús y ahora también el de los discípulos. La predicación y los milagros que Jesús y sus discípulos habían hecho en toda la región habían despertado en la gente expectativas y anhelos profundos que estaban relacionados con aquellas antiguas profecías de un tiempo de paz y un paraíso sin dolor. Ellos habían llegado a creer que todo esto estaba a punto de cumplirse en Jesús y por eso le seguían incansablemente. En este pasaje debemos notar que aunque el milagro fue hecho en beneficio de una multitud, realmente fueron los discípulos los que ocuparon el papel principal. Por lo que no debemos perder de vista que el Señor continuaba enseñando principios fundamentales a sus discípulos de cara a su futuro ministerio. Les estaba capacitando, ¿verdad?, para lo que venía. Y les dice: venid vosotros aparte y descansad. Qué bonito ver la preocupación del Señor por las personas. Primero por los discípulos, para que tuvieran ocasión de descansar. Y luego por las multitudes hambrientas y cansadas. Aquí encontramos la primera lección. Y esta es para los obreros, para los pastores, misioneros, que dedican su vida a la obra del Señor. Es importante, hermanos, buscar tiempo de descanso junto al Señor. El servicio en la obra del Señor, sin duda, que produce desgaste físico, emocional y también espiritual, por lo que es necesario apartar tiempo para recuperar fuerzas y también para buscar tiempos de refrigerio con el Señor. El evangelista Marcos describe la actividad de esos días como intensos y escribe que eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fue en ese contexto en el que el Señor les lleva a un lugar apartado en busca de un poco de tranquilidad. Vemos pues de que el descanso es bueno para los obreros. Y ahí le contaron todo lo que habían hecho. Aquí, hermanos, el informe siempre es bueno. Por sencillo que sea, lo que hemos hecho, lo que hicimos, dar cuenta de todo lo que se hizo. En este caso, Jesús escuchó todo su relato con atención. Y veamos que él estaba mucho más interesado en su obra, más que los discípulos, o más que nosotros. Luego dice la palabra que muchos los vieron ir y se juntaron a él. Mira, vea, el descanso que Jesús buscaba para sus discípulos, el tiempo de refrigerio, no iba a ser todavía. Las multitudes invadieron su intimidad. Es de admirar la forma en la que Jesús enfrenta este cambio de planes. Nosotros quizás no habríamos actuado con la misma ternura que lo hizo el Señor. Y es que no sé si alguna vez algún hermano necesitado ha venido y ha interrumpido inoportunamente nuestro tiempo de descanso, de privacidad. ¿Cómo respondemos a una situación así?
Aquí tenemos una gran lección por parte de Jesús. El texto dice que Jesús tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Vemos que Jesús, lejos de molestarse por esta intromisión, actúa lleno de misericordia y renuncia a su descanso. Pero ¿por qué dijo Jesús que eran como ovejas que no tenían pastor? Por un lado, estaban sus líderes espirituales, que como ya hemos comentado en otras ocasiones, no les alimentaban con la palabra de Dios, sino que toda su enseñanza consistía en transmitirles tradiciones humanas. De hecho, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, el versículo 14, recoge las palabras de Jesús cuando se refiere a ellos y les dice, ciegos, guías de ciegos. Por otro lado, estaban también los líderes políticos, que no estaban en su mejor condición. Ya vimos en el pasaje anterior, en el estudio anterior, la calidad moral de Herodes y de sus príncipes, de sus gobernantes y de los principales de Galilea. Todos ellos eran hombres corruptos, injustos, esclavos de sus propias pasiones y pecados. Además, usurpadores de un trono y un gobierno del que no eran dignos. Vemos entonces de que esto no es nuevo, ¿verdad? Siempre, desde muchos años atrás, siempre fue así. Por lo que no es de extrañar que Jesús viera a las multitudes como ovejas sin pastor. En el fondo de sus corazones, las propias multitudes que seguían a Jesús sentían esa misma necesidad y anhelo por encontrar a un auténtico pastor. ¿Cuántas personas alrededor nuestro se encuentran en la misma situación que esta multitud en esa ocasión? Póngase a pensar y veamos alrededor nuestro que hay gente que está como ovejas sin pastor. Y es que una oveja sin pastor es realmente grave. Jesús recoge esta ilustración con un propósito. Una oveja sin pastor no sabe encontrar el camino, ni pasto, ni agua, y lo peor, está indefensa ante los innumerables peligros que le acechan. Cabe preguntarnos en este momento, ¿dónde están esos pastores que cuidan de las ovejas con un corazón tierno y compasivo? En este caso, se supone que los discípulos debían haber compartido con el Señor el interés por la multitud, pero en lugar de ello, lo único que pensaron es que ya era la hora de despedirlos para que fueran y ellos mismos suplieran sus necesidades.